Entonces, vamos a decir lo siguiente antes de realizar este ejercicio. Primero que nada, vamos a notar como, por decirlo, Fórmula 1. Si nosotros queremos calcular a través de discos el volumen de alguna función que se hace rotar alrededor del eje X, ojo con eso, porque todo depende si lo hacemos rotar alrededor del eje X o alrededor del eje Y, va a ir cambiando. Como son discos, el área de un disco o de una circunferencia es pi por r cuadrado. Entonces para este caso va a ser pi por i cuadrado. Todo se suma en el eje X siempre y cuando la rotación se haga alrededor del eje X. Esa sería como la primera formulita que nos va a servir. Igual la vamos a demostrar, sí, igual vamos a demostrar de por qué es así en el siguiente ejercicio. Para el caso en que se haga rotar alrededor del eje Y, entonces la fórmula cambia de la siguiente forma. Va a ser pi por x al cuadrado diferencial de y siempre que la rotación sea alrededor del eje Y. Así que ahí tienen las dos fórmulas para disco. Las arandelas cuando nacen, cuando yo tenga una función que no nace desde el eje y que tenga que quitarle un pedacito y por lo tanto no se me va a formar un disco, se me va a formar como una especie de anillo. Entonces ahí nomás tienen que estar atentos o atentas a lo que se les presente en la prueba. Ya, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dice encuentra el volumen de un sólido generado al rotar alrededor del eje X. Bueno, como estamos rotando alrededor del eje X, significa que esta va a ser la fórmula por la que nos vamos a apoyar. Pero imaginemos que no conocemos la fórmula. Hagámoslo así el paso a paso para demostrar que esa fórmula es válida. Entonces, primero que nada, vamos a hacer un eje cartesiano para más o menos entender qué es lo que está pasando. Dice, al hacer alrededor del eje X, entonces el eje de rotación es este. Y tenemos que ¿qué región plana es la que queremos calcular el volumen? La que se encuentra encerrada por esta función, por la recta y igual 0, por esta recta y por esta otra recta. Entonces habría que graficar toda esa recta. Ya con color rojo vamos a graficar esta. Ya la tangente, para recordar un poco, si por acá tenemos el pi medios y por acá tenemos el menos pi medios, vamos a dibujar como una especie de asíntota, dado que la tangente no está definido en los 90 grados en pi medios. Entonces, si nos acordamos, la tangente pasa por el punto 0, 0 y tiene una forma así, como así, y es como así. Con asíntotas, donde les digo, en el pi medio y en el menos pi medio, ahí no existe, no está definida la tangente. Ya tenemos la primera gráfica hecha. Luego, el i igual 0. I igual 0 es una recta. Entonces, por ejemplo, si no sabemos qué es i igual 0, digamos a ver si x vale 1, y tiene que valer 0. Si x vale 2, y tiene que valer 0. Si x vale 3, y tiene que valer 0. ¿Qué significa todo eso? Significa que lo que estaría graficando técnicamente es el eje X. Entonces, esta sería la recta i igual 0. Luego, con verde, vamos a graficar esta y esta que está acá. Cuando dice x igual a menos 3 pi tercios, entonces si pi medio está acá, pi tercio está antes. Vamos a suponer que está por acá. Menos pi tercios, y lo mismo acá. Menos pi tercios. Y cuando x tiene esta forma, significa que es una recta paralela al eje y. Dado que cualquier valor de y que elijamos, x siempre va a valer pi tercios. Entonces si elegimos i1, i2, i3, x pi tercios. Lo mismo para este. Ay, aquí le puso un menos, sí. No sé por qué le puso un menos. Ahí sí.
Entonces, ¿cuál es la región plana encerrada por todas estas curvas? Sería, para poder marcarla, sería esta que está acá y esta que está acá. Entonces ahí tendríamos el área plana, que es la que nos va a servir para calcular el volumen. Ahora, si lo hacemos girar alrededor del eje X, como que la figura que se forma es como un diablo. Ese juguete con el que juegan los malabaristas, con un hilo, que lo hacen como rotar y lo tiran para arriba y hacen unos trucos medio locos. Ya, esa sería como la figura al hacerlo rotar alrededor del eje X, como una figura más o menos parecida a eso. Entonces, ¿por qué la fórmula que les anoté arriba es la fórmula correcta? O la fórmula que funciona para todo este tipo de casos. Vamos a imaginar lo siguiente. Vamos a imaginar que tenemos un punto al cual vamos a llamar X, porque es un punto desconocido. Entonces, ese punto X, si yo lo tomo y lo evalúo en la función, entonces esta línea que está acá es f evaluado en X. O también puede ser y. Sí, da lo mismo. Si le pongo y f evaluado en X, prácticamente es lo mismo. Si nosotros hacemos girar esto alrededor del eje X, entonces estaríamos formando... Mira, voy a... Ah, sí tengo activada la mejora de forma. Entonces, con otro color, para que ojalá se distinga, lo que estaría formando es como una especie de disco. De hecho, es un disco en verdad, al hacerlo girar. Entonces, si yo tomo este disco y lo dibujo como la esfera que tiene que ser, lo que tenemos que pensar es, bueno, la línea amarilla es prácticamente, o no es prácticamente, es el radio de este disco. Este radio, que lo voy a representar con una R mayúscula, es igual a I, porque según lo que estamos diciendo, el punto E, que al evaluarlo en la función, me va a dar el radio de este disco. Si yo calculo el área de este disco, el área de este disco es pi por I al cuadrado. Ahora, imaginando que dentro de toda esta rotación voy a tener muchos discos, porque son varios discos los que se van formando, y voy a tener que sumar todos estos discos. Son discos de distinto tamaño, pero son discos. Son todos circunferencias que al juntar, como lo hacíamos al igual que en las secciones transversales, me generaban un volumen. Entonces yo tendría que hacer una sumatoria, y esa sumatoria básicamente es una integral. En este caso, la integral va a ir desde el menos pi tercios, porque desde ahí empiezo a sumar todos los discos. Entonces, desde el menos pi tercios hasta el más pi tercios. ¿De qué cosa? Del área de un disco. De un disco en un punto X cualquiera. Ojo con eso. Entonces va a ser pi por i al cuadrado, y todo lo estamos sumando alrededor del eje X. Es por eso que la formulita que le anoté arriba como que resume todo esto que le estoy diciendo. Esta fórmula ustedes pueden llegar a aplicarla si saben que la rotación es alrededor del eje X. Bueno, el disco se forma así. Entonces, al aplicarla, al solucionar todo esto, vamos a anotar lo que era la función. Entonces, los límites los voy a anotar después, de menos pi tercio a más pi tercio. Entonces va a quedar pi por i, o f de x, es igual a la tangente de x al cuadrado. Y todo alrededor del eje x. Entonces, para resolver esta integral, vamos a sacar el pi fuera de la integral. Y ahora la tangente al cuadrado de x. Nos conviene transformarlo en algo que sea más conocido, porque uno dice, ¿qué tuve que derivar para que aparezca la tangente al cuadrado de x? No existe una antiderivada para eso de manera directa. Entonces lo que vamos a hacer va a ser acordarnos de una de las identidades trigonométricas que decía que la tangente al cuadrado era igual a la secante al cuadrado menos 1. Entonces vamos a anotar eso, que es secante cuadrado de x menos 1 diferencial de x. Dicho todo esto, nos va a quedar pi. Ahora vamos a separar por propiedades de integrales la integral de un término y la integral del otro. Entonces me va a quedar la integral de secante cuadrado de x
diferencial de x menos la integral de 1 diferencial de x. Entonces ahora ya podríamos aplicar la regla de barro y decir que tuve que derivar para que aparezca la secante cuadrado de x. La respuesta es tangente. Andy, una duda. Dime. Como es par, ¿se puede sacar el 2 para afuera del integral? Es que es una función impar. ¿Eso es lo que me Mm, dices? no, porque como es del menos pi medio hasta pi, o sea, de menos pi tercio hasta pi tercio, eh, no se puede hacer de cero a pi tercio y sacar un 2 hacia afuera. Totalmente. Sí, sí se puede. Sí, sí es posible. Sí, si se dan cuenta de eso por paridad, entonces sí se puede. Dado que esto es una función par, sí, pueden hacerlo. Pero yo ya no lo hice, ¿sí? Ya no lo hice. Así que voy a dejar desde menos pi tercios, para no cambiar el asunto, hasta pi tercios. Al final van a llegar a la misma conclusión, me va a aparecer ese 2 de todas formas. Ya, menos, y aquí lo mismo, regla de barro, que tuve que derivar para que aparezca el uno. Entonces la respuesta es x desde menos pi tercios hasta más pi tercios. Luego al evaluar, y aquí me va a aparecer justamente ese valor, ¿ya? Va a quedar tangente de pi tercios menos tangente de menos pi tercios menos, aquí voy a abrir un paréntesis, pi tercios menos menos pi tercios. Luego, por propiedades trigonométricas, la tangente de un ángulo negativo puede salir el negativo fuera. Entonces va a quedar pi factor de tangente de pi tercios menos menos tangente de pi tercios menos pi tercios. Ah, no, antes de anotar este menos, voy a hacer lo siguiente. Acá tengo menos menos, me va a quedar más, entonces me va a quedar el doble, ¿sí? Ahí aparece el 2. 2 pi tercios. Luego, lo mismo acá, menos menos va a quedar más. Y finalmente va a quedar pi factor de 2 por tangente de pi tercios menos 2 pi tercios. Luego, tangente de pi tercios, tangente 60. Ya. Yo ya les he enseñado muchas veces el triangulito de equilátero, que si no se acuerdan en la prueba, aplíquenlo. Entonces, tangente de pi tercios es raíz de 3. Les va a quedar raíz de 3, o sea, 2 raíz de 3 menos 2 pi tercios. Y aquí ya podríamos dejar el asunto así, ¿sí? Porque ya el resto de cosas sería quizás distribuir el pi o tratar de solucionar las fracciones de adentro, pero eso ya es otro tema. Hasta aquí ya el ejercicio está súper. No sé si quedan dudas al respecto. Voy a buscar otro ejercicio mientras, sí, a ver si preguntan. Voy a revisar igual el chat. ¿Pueden subir un poco, por favor? Por supuesto, ¿quieres ver la fórmula o quieres ver el desarrollo? No, ahí el desarrollo. Gracias. No, de nada. Eh, Héctor decía paridad. Sí, por lo que decía el Benja, sí. Totalmente, paridad. Ya vamos a hacer uno de los ejercicios trébole. Este me interesa un poquito más. A ver qué tal queda. Ya. ¿Me puedo mover? Sí, ahora sí. Ya, súper. Entonces vamos a hacer este ejercicio, que es por discos también. Entonces nos dice lo siguiente. Cuando se gira la elipse en torno al eje X se obtiene un elipsoide de revolución, ya que es como la forma de un huevito, más o menos. Entonces dice determine el volumen del sólido correspondiente. Ya, para eso, voy a
No sé qué onda. Ya, ahí. Ya, ahora sí. Vamos a, primero que nada, graficar. Sí, graficar lo que nos dicen. Entonces, recordar, como es una elipse, a ver, si yo no me acuerdo cómo graficar esto, para que más o menos se hagan una idea, primero tengo que hacer que x sea 0. Si x es 0, me va a quedar simplemente y cuadrado sobre b cuadrado igual 1, y por lo tanto va a quedar que y es igual a más menos b. Si ahí despejan por raíces y todo el tema, les va a quedar esto. Entonces, ¿cuándo va a ser b? ¿Cuándo va a ser menos b? Si es mayor que 0 va a ser b. Si es menor que 0 va a ser menos b. Por otro lado, si hacemos ahora que el y fuera igual a 0, entonces va a quedar que x cuadrado partido en a cuadrado es igual a 1. Si despejan el x, van a llegar a la conclusión que el x va a ser más menos a. Si el x es mayor que 0, entonces va a ser a positivo. Y si es menor que 0, entonces va a ser a negativo. A ver, dame un segundito que justo se me cayó la tableta. Ahí sí. Menos a. Por lo tanto, la figura o la elipse va a ser como algo así. A ver si me queda. Mira, más encima me tira un hexágono la cuestión. A ver. Ya, supongamos algo así. Ya, y los límites de B no me quedaron justos, pero los voy a ir a acomodar, ¿sí? Entonces vamos a borrar esto que está acá. Ya, ahora sí. Entonces B va a estar por acá. Y menos B va a estar por acá. Ya. Ahí está graficada la elipse. Entonces, si la hacemos girar, se genera un volumen. El tema es que si yo hago girar toda la elipse alrededor del eje X, porque ahí dice que se gira alrededor del eje X, el volumen que me va a formar esta sección de acá abajo va a ser lo mismo que si yo hago girar todo. O sea, si yo hago girar el completo, finalmente como que un volumen contiene a otro. Por lo tanto, a mí me conviene pensar que la región que voy a estar integrando o que voy a estar tratando de calcular va a ser solamente esta. Me conviene nomás tomar en cuenta. Ahora, lo mismo si lo hago con la cuestión completa, porque al final voy a llegar como al doble del volumen, pero lo divido en dos. O sea, lo pueden tomar así. Pero la idea es que no hagan eso, pues, para que no lleguen a cometer errores. Entonces, si yo hago girar solamente esta área que marqué, finalmente voy a obtener el volumen completo. ¿Sí? Ya, entonces, para no entrar más en detalle, ya, lo mismo. Tengo un punto X, donde tomo una línea. Si esta línea la hago girar, va a formar una esfera. O sea, una esfera, una circunferencia. Y va a quedar finalmente un disco. Todos estos discos tengo que sumarlos alrededor del eje X. Y llegamos a la fórmula. Entonces vamos a aplicar la fórmula nomás. Pero para eso primero necesito la función que define todo esto. Entonces recordar que x cuadrado partido en a cuadrado más y al cuadrado partido en b al cuadrado era igual a 1. La misión aquí es despejar el valor de y para poder obtener la función. Entonces, dicho eso, va a quedar que y cuadrado partido en b al cuadrado va a ser igual a 1 menos x cuadrado dividido en a cuadrado. Vamos a amplificar todo por b cuadrado y va a quedar que y cuadrado es igual a b cuadrado menos b cuadrado partido en a cuadrado. Entonces este tiene denominador 1. Vamos a solucionar esas fracciones. O si no quieren hacerlo así, pueden amplificar esto por a cuadrado dividido en a cuadrado y van a llegar a la misma conclusión de que les va a quedar y cuadrado es igual a Andy,
Andy, ¿qué pasó con el X? Ah, Como que... sí, el X no lo anoté. Aquí estaría el X. Ahí está. A Ah, cuadrado. gracias. No, de nada, gracias a ti por la observación. X cuadrado y todo dividido en A cuadrado. De hecho, arriba me conviene dejar factorizado el B cuadrado en realidad. ¿Por qué? Porque me va a quedar, bueno, el valor absoluto de I, si aplicamos la raíz, arriba vamos a dejar factorizado, como les dije, B cuadrado, lo vamos a dejar dividido en el A cuadrado, todo factor de A cuadrado menos X al cuadrado, y todo esto dentro de una raíz. Ahora, si le quitamos el valor absoluto, recordar que por las propiedades decíamos que si lo que estaba dentro del valor absoluto era mayor o igual que cero, esto implicaba que el valor absoluto quedaba como positivo. Y por lo tanto, si estamos diciendo que quedaba como positivo, estamos implícitamente diciendo que iba a ser... Ah, de hecho, voy a separarlo en dos raíces ya. Va a quedar b cuadrado partido en a cuadrado, todo dentro de una raíz, por la raíz de a cuadrado menos x cuadrado. De tal forma que va a quedar que y es igual a b dividido en a por a cuadrado menos x cuadrado. Y queda positivo. Por las mismas propiedades, recordar que si lo que está dentro del valor absoluto era menor que cero, esto implicaba que el valor absoluto se dejaba como menos i, y por lo tanto quedaba que menos i iba a ser igual a la raíz. ¿Sí? La raíz era b partido en a, raíz de a cuadrado menos x cuadrado, y por lo tanto y positivo va a quedar como menos b partido en a, raíz de a cuadrado menos x cuadrado. Ya. Entonces cuando i es menor que cero ocurre que se toma negativa la función, y cuando i es mayor que cero ocurre que se toma positiva la función. Por lo tanto, como estábamos diciendo, nosotros vamos a tomar el radio positivo, toda esta distancia, y vamos a ocupar cuando el i sea mayor que cero, dado que los i mayores que cero están todos hacia acá. Entonces, la función que va a predominar para nuestro ejercicio, si ustedes lo dicen esto con el negativo, no cambia, porque al rotar va a quedar un volumen igual. Entonces, la función i que va a definir el radio del disco va a ser b partido en a, era a cuadrado menos x cuadrado dentro de una raíz. Entonces ahí tenemos lista la función. Ahora aplicamos la fórmula. La cosa es de dónde va, hasta dónde vamos a sumar, porque igual es importante ver eso. Vamos a sumar desde menos a hasta a. ¿Qué cosa? La fórmula que era pi por i al cuadrado, pero i es b partido en a, raíz de a cuadrado menos x cuadrado, y todo lo vamos a sumar alrededor del eje x porque es el eje de rotación. Y es esto todo al cuadrado, ahí sí. Entonces, ahora nos queda nomás desarrollar. Vamos a sacar el pi, que es una constante. Al distribuir el cuadrado, nos va a quedar cada término al cuadrado. Y en el caso de la raíz se va a ir. Entonces va a quedar... Sacamos todo esto que también es una constante. Y aquí vamos a aplicar lo que nos decían delante, para que también apliquemos todos los conocimientos. Dado que esta función es una función par, entonces podemos aplicar que va a ser el doble de la integral, pero vamos a notar que va desde 0 hasta a. Entonces nos va a quedar el doble de la integral desde 0 hasta a, dado que es una función par. ¿Sí? Nada más que eso,
para ahí no entrar en confusiones. Ahora, por propiedades integrales, separamos en el primer término y en el segundo término. Entonces va a quedar 2pi b cuadrado partido en a cuadrado, todo factor de la integral de 0 hasta a de a cuadrado diferencial de x menos la integral de 0 hasta a de x cuadrado diferencial de x. Ya, la primera integral es la integral de una constante, entonces nos va a quedar la constante por x, evaluado entre 0 y a, menos la integral de x cuadrado. Aquí el diferencial tiene que ver con la base, por lo tanto puedo aplicar la regla del polinomio. Le sumamos 1 al exponente, lo dividimos en el exponente, entre 0 y a. Al evaluar, nos quedaría la evaluación de la siguiente forma. Y al resolver, nos quedaría así. Factor común. A ver. Denme un segundito. No sé si me están... Ah, ya. Bienvenida. Ya. Entonces, factor común nos va a quedar 2pi b cuadrado al cubo sobre a cuadrado. Y aquí va a quedar 1. Pero este 1 lo voy a anotar como 3 tercios. Menos 1 tercio. Y ya dejando todo resuelto, se va a simplificar este va a quedar con exponente 1. Va a quedar 2pi b cuadrado por a. Y va a quedar todo multiplicado por 2 tercios. Finalmente, 4 tercios de pi b cuadrado por a. Ahí estaría. El volumen, entonces, ¿esto qué sería? El volumen de la elipsoide, ¿sí? No sé si quedan dudas con respecto al ejercicio. Les juro que si ustedes aplican esa fórmula que le anoté arriba, pueden resolver los ejercicios súper rápido y obviamente ojalá grafiquen para que vean que no hay por ahí una arandela que les pueda molestar. Entonces, si el eje de rotación alrededor del eje x les va a quedar el y cuadrado, pero el y lo tienen que dejar en función de x, pues dado que el diferencial de x. Si les queda que es alrededor del eje y y tienen x cuadrado, el x los tienen que dejar en función de y, dado que tienen que integrar con respecto a y. Un ejemplo para cuando se ocuparía la de abajo. Supónganse ustedes le dicen que el eje de rotación es alrededor del eje y, pero le dan la función f de x, x cuadrado menos 1, así por dar un ejemplo. Entonces ustedes tendrían que aplicar la fórmula y dirían, la integral desde a hasta b de pi por x cuadrado diferencial de y. El tema es que como tengo que integrar con respecto a x, o sea, con respecto a y, no puedo aplicar acá porque tengo un x. Entonces, lo que yo tendría que hacer es decir que y es igual a x cuadrado menos 1. Despejo el x cuadrado, les va a quedar y más 1 igual al x cuadrado. Y ya tengo el x cuadrado, entonces como tengo que anotar x cuadrado, anoto y más 1. ¿Sí? Entonces les va a quedar la integral desde a hasta b de pi factor de
y más 1 con respecto a y. Y ahora sí puedo aplicar la integral dado que tengo la integral en función de y. Entonces eso, como ejemplo, ya. Andy, Dime, una pregunta. dime. Si el elipse hubiera rotado por el eje Y, entonces se tenía que despejar x cuadrado. Sí, tenías que haber despejado el x cuadrado para hacer la rotación alrededor del eje y. Puedes intentar hacer el ejercicio. ¿Y por qué es así? Por la siguiente razón. Porque si ahora, mira, voy a borrar acá para hacer el ejemplo. Si te hubiesen dicho, oye, no, la elipse la vamos a hacer alrededor del eje y, entonces tú tenías que haber tomado una línea así, que esa línea, al hacerla rodar, te va a formar. Oye, ojalá me quede. No me va a quedar. Oh, me quedó, ya. Un disco, ¿sí? Te va a quedar un disco donde el radio de este disco es X. Entonces aquí está el valor de X. Andy, disculpa, te paso una pregunta. Dime. ¿Qué pasaría para usar el método de los discos si me dijeran que el eje de rotación es I igual a menos 2 o 2, una cosa así? Cuando me cambian el eje de rotación. Tendrías que aplicar la misma idea, pero tendrías que tener mucho cuidado con el radio, ¿sí? Porque el radio va a cambiar un poquito. Mira, si quería hacer un ejemplo, a ver, Por favor. hagamos un ejemplo para más o menos entenderlo. Lo voy a hacer en otra pizarra porque esta pizarra ya está media lenta. Así que dame un segundito. A ver, ¿qué podría ser? ¿Qué función? Déjame pensar en una función que podría ser convenientemente hacerlo así. Eh, ya, suponte tú la vamos a hacer rotar alrededor de el i-1. Entonces vamos a dibujar aquí el i-1 y hay que hacerlo rotar acá, un ejemplo. Suponte tú, déjame pensar en una función, ahora que tengamos que usar. Ya que sea una función cuadrática, que... A ver, déjame escribir una función por acá. Ya, esta función. Ya, grafiquemos la función, ¿sí? Eh, si x vale 0, entonces y vale 4. Entonces nos vamos a este punto, significa que ahí corta. Ahora, ya, ¿qué dijimos? Si y vale 0, esto implica... Perdón, era al revés, sí. Si x vale 0, ya, esto implica que y va a ser igual a 4. Ahora, ¿qué pasa si y vale 0? Entonces, si y vale 0, me va a quedar que 0 es igual a menos x cuadrado más 4. Puedo factorizar o multiplicar todo por menos 1. Te va a quedar entonces que x cuadrado menos 4 es igual a 0. Factorizamos, te va a quedar por suma por su diferencia, x menos 2 factor de x más 2. Para que un producto sea 0, la matemática dice que uno de los términos es 0 o el otro de los términos es 0. Entonces, x menos 2 es igual a 0 o x más 2 es igual a 0. Lo que significa que x es igual a 2 o x es igual a menos 2. Significa que si yo me voy al menos 2, suponte tú por acá, menos 2, y el más 2 por acá, la función tendría una forma así. Una cosa así más o menos aproximadamente. Y suponte tú, te dicen el área acotada entre la función, entre la recta i-1 y entre el eje x. Y suponte tú, esta área es la que hacemos rotar alrededor del eje y. Ah, pero espérame. No me conviene, sí, no me conviene hacer que esta sea el área a rotar alrededor del eje y. Suponte tú
que sea mejor esta área que está acá. Ya, ahí te explico por qué. Porque si no, tendríamos que hacer una arandela. Y como todavía no hablo de cascarones cilíndricos, de hecho, cascarones cilíndricos hubiese sido mejor para el área que he marcado primero. Pero no, todavía no llegamos ahí. Estamos recién en disco. Así que no voy a explicar el ejercicio como lo había planteado, lo voy a explicar así. Suponiendo que el área que hacemos rotar es esa, pero la vamos a hacer rotar alrededor del I menos 1. Ya, entonces sí se te va a formar una arandela, pero no una arandela difícil, es una arandela bien simple. Se supone que si nosotros decimos, bueno, lo voy a hacer rodar alrededor del eje I menos 1, yo tomo una línea, cualquier punto. Esta línea va a tener un valor X. Entonces si hacemos rotar, a ver si nos queda ahí, ya nos queda más o menos un disco decente. Entonces nos va a quedar como este disco. El tema es que este disco va a tener ese pequeño espacio. Ah, no. Déjame dibujarlo de nuevo. Ya, ahí sí. Va a tener ese pequeño espacio donde ese espacio no va a generar un volumen, porque no es parte del área que estamos haciendo rotar. ¿Qué estamos diciendo? Que al hacer rotar esta línea que estamos marcando acá, entonces se va a formar un disco que va a tener toda esa área, por ejemplo. Entonces aquí se te forma una arandela. Y eso va a ocurrir en cualquier punto X que tú elijas, ¿sí? Por lo tanto, uno diría, ¿cómo puedo calcular el área de esta arandela, ¿sí? Porque es una arandela. Entonces uno diría, bueno, tengo que tomar el área del círculo más grande y restarle el área del círculo más chiquito. Eso significa que si yo pienso en el área del círculo más grande, va a ser pi por el radio al cuadrado. Pero ¿quién define el radio del círculo más grande? Es toda esta línea que está acá. Ah, la define X. Entonces va a ser área del círculo más grande, pi por X al cuadrado. Y ahora pensemos en el área del círculo chiquitito. Entonces el área del círculo chiquitito va a ser pi por r cuadrado. Pero ¿quién define el radio del círculo chiquitito? Sería esta línea que está acá. Pero esa línea justamente es 1. Entonces, pi por 1 al cuadrado. Dado que la distancia desde acá hasta el 0 es 1. Entonces finalmente uno diría, voy a tener que sumar todos estos discos que se me formen en punto X de la siguiente forma. Entonces el volumen total va a ser la integral. Ahora, ¿desde dónde hasta dónde? Porque hay que pensar de dónde hasta dónde vamos a sumar en el eje Y. Dijimos que este punto que está acá era el punto 4 y el punto que está acá es el punto 0. Entonces, como estamos sumando en el eje Y, tiene que ser desde 0 hasta 4. ¿De qué cosa? De el área del disco grande. Entonces va a ser pi x cuadrado menos pi, dado que pi, o sea, esto te va a quedar finalmente pi, y todo alrededor del eje Y. Por lo tanto, el volumen total, y aquí es donde hacemos los cambios de variables, porque como tenemos que integrar con respecto a Y, no puedo dejar con respecto a X cuadrado. Entonces vamos a factorizar por pi, va a quedar pi, factor de X cuadrado menos 1. Luego nos vamos a la función, decimos que X cuadrado, despejando X cuadrado, va a quedar que X cuadrado va a ser igual a 4 menos Y. Entonces en vez de escribir X cuadrado puedo escribir 4 menos Y. Entonces va a quedar que el volumen total va a ser de 0 a 4 pi 4 menos Y menos 1 diferencial de Y. Y así como dejando resumida la integral, va a ser desde el 0 hasta el 4 de pi
factor de 3 menos I. Diferencial de I. Y eso. Tienes que hacer un análisis gráfico nomás de lo que tienes. Para poder calcular si es que tu eje de rotación no es con respecto al eje Y. Pero, ¿cuál es la fórmula general? Si depende del área. Si el área no es completa, entonces le restas el 1. Si te fijas, es la misma fórmula, pero el x cuadrado, que era la fórmula, se le resta 1. Nada más que eso. ¿Sí? Entonces, eso. Pero la idea es que cuando tengas como este tipo de situaciones, trates de imaginarte todo el gráfico, te hagas los circulitos del disco que se va a formar y vayas pensando de dónde hasta dónde tienes que sumar todos esos discos. Bueno, en este caso arandelas, ¿sí? Entonces eso, no sé si con eso resuelvo tu pregunta o quizás te pueda haber dejado con más dudas. No, muchas gracias, ahora quedó, entiendo más. Gracias. No, de nada, de nada, de nada. Ya, nos vamos a ir entonces a cascarones, dado que ya vimos lo que es discos, entonces discos siempre es así. Ustedes aplican esas dos fórmulas y traten de siempre visualizar a través de gráficos lo que puedan ir teniendo. Dice... Ya miramos... Aplicar ahora lo que es... antes que de terminar como con... o sea, con discos, fíjense ustedes lo siguiente. Que si el eje de rotación, por ejemplo, en este caso, era con respecto al eje Y, la línea que nosotros elegimos es perpendicular al eje de rotación. Entonces esa es una característica ya. Entonces voy a anotar de nuevo las formulitas para que eso quede claro. Fíjense que cuando nosotros tenemos que hacer un volumen, era la integral desde A hasta B de pi por I al cuadrado alrededor del eje X. Siendo el eje de rotación, el eje X. Pero fíjense que la línea que nosotros elegimos para poder calcular el radio era perpendicular al eje de rotación. Por otro lado, si lo hacíamos alrededor del eje Y, es la misma fórmula, pero le cambiamos el X. El eje de rotación era con respecto al eje Y. Y fíjense que la línea que nosotros elegíamos era también perpendicular al eje de rotación. Como en este caso, ¿sí? La línea era perpendicular al eje de rotación. En cascarones no. En cascarones la línea que nosotros elegimos es paralela. Entonces, vamos a anotar las fórmulas primero, porque creo que es más fácil entenderlo cuando tenemos como una especie de formulario. Cascarones, entonces. El volumen total, aplicando cascarones, va a ser la integral de A hasta B de 2pi por X por Y diferencial de Y. Siempre y cuando, diferencial de X. Siempre y cuando el eje de rotación ahora va a ser alrededor del eje Y. Y nosotros elegimos una línea paralela al eje de rotación. Fíjense que la fórmula, en caso de que sea alrededor del eje X, no cambia. Y esta es la rotación alrededor del eje X. Y la línea que estamos eligiendo es paralela al eje X. Ya, entonces ese es como el formulario básico, o lo que tienen que ustedes llevar en su mente para realizar cualquier tipo de ejercicio a través de cascarones cilíndricos, ¿sí? Vamos a hacer este ejercicio. Y aquí nos muestran dos gráficos.
Nos dicen use método de cascarones cilíndricos para encontrar el volumen del sólido generado cuando la región sombreada rotada en torno al eje indicado. Bueno, aquí dice que se rota alrededor del eje Y. Y lo que nos piden es desde el 1 hasta el 2. Ojo con eso. Entonces, ¿qué les decía yo? Yo les decía que la línea tiene que ser paralela al eje de rotación. Entonces, si el eje de rotación es con respecto al eje Y, tenemos que elegir una línea así. Si nosotros rotamos esta línea alrededor del eje Y, se nos forma un cascarón cilíndrico. Déjenme aquí centrar esto. Entonces aquí se nos forma el cascarón cilíndrico. Sí, para más o menos tener una idea de lo que les digo. Ahora, eso se nos forma una especie de, el famoso cascarón cilíndrico al hacerlo girar alrededor del eje Y. ¿Por qué la fórmula es la fórmula que nosotros anotamos? Por la siguiente razón. Pensemos en el radio de este cascarón cilíndrico. El radio de este cascarón cilíndrico es un punto X cualquiera que nosotros hemos elegido. Y por otro lado, la altura de este cascarón cilíndrico es el valor de Y. ¿Sí? Porque X es evaluado en la función, entonces el valor de Y. Ya. Entonces imaginemos lo siguiente, que nosotros tomamos este cascarón y lo rompemos, lo cortamos en alguna parte. Es como si tomáramos un cono de confort y lo cortáramos en alguna sección. Entonces, si estiramos este cono de confort, al cortarlo, vamos a tener la altura. Esta altura que dijimos que era el valor de Y. La pregunta es, ¿cuánto vale entonces todo esto que está acá? Toda la base de este rectángulo, porque se nos forma un rectángulo al cortar aquí y estirarlo. Entonces lo que nosotros estamos preguntando es cuánto vale. Mira, lo voy a marcar con otro color para que se distinga. Ya. Esto es lo que nos estamos preguntando. ¿Cuánto vale toda la base del rectángulo? Estaríamos preguntándonos cuánto vale todo esto. Pero eso que acabo de marcar es el perímetro del cascarón. ¿Y cómo yo calculo el perímetro de un círculo? 2pi por el radio. Pero en el caso de este ejercicio, el radio dijimos que era x. Entonces 2pi por x. Ahora preguntémonos, ¿cuál es el área de esta figura? Entonces el área de esta figura va a ser base por altura. 2pi por x por y. Y... Andy, me perdí un poco con eso cuando abriste el cilindro. Me perdí. Mira, Demasiado. imagínate este cilindro como si fuera un cono de confort. ¿Qué pasa si tú tomas ese cono y lo cortas en un punto así? Y lo estiras, lo abres. ¿Qué se te forma? Un rectángulo. Ya, po, un rectángulo, ¿cierto? El rectángulo, ¿cuál es la altura del corte que tú hiciste? Y Ya, ahí está la altura. La pregunta es, ahora, ¿cuál es la base? La respuesta es que esa base, porque si lo cortamos acá, significa el que... perímetro de un círculo, ¿no? Sí, po, el perímetro de un círculo. ¿Y cómo Ah, calcular ya. el perímetro de un círculo? 2pi por radio. Claro, pues 2pi por radio. Ah, vale, gracias, Andy. No, de nada, po. Y el radio dijimos que era x, por lo tanto 2pi por x. ¿Sí? Entonces, si ahora nosotros queremos calcular el área de esto, base por altura. Aquí está. Y por lo tanto, si ahora sumamos todos los cascarones cilíndricos que podrían formar todas las líneas distintas que podemos tirar acá, alrededor del eje. Ya voy a borrar todo este dibujito. Entonces lo que estamos diciendo es que cada línea que nosotros elijamos, esta línea me forma un cascarón distinto, esta me forma otro cascarón distinto, otro cascarón distinto, otro cascarón distinto, y así sucesivamente. Entonces si uno dice, ¿de dónde hasta dónde puedo formar todos los cascarones? Los puedo formar desde el 1 hasta el 2. Por lo tanto, va a quedar la integral desde el 1 hasta el 2 del área de un cascarón cilíndrico X cualquiera, que dijimos que era 2pi por X por Y
¿Y dónde estamos sumando todos esos cascarones cilíndricos? Alrededor del eje X. Entonces, de X. Y dijimos que el eje de giro es alrededor del eje Y. ¿Coincide con lo que habíamos dicho al inicio? Claro que coincide. Es la misma fórmula. No cambia. El eje, o sea, el eje de rotación es el eje Y. Y si da lo mismo, si da el eje X, es la misma fórmula. No cambia. Entonces, resolvamos esta integral. Ahora la cosa es, tengo que dejar todo con respecto a X. Por lo tanto, no puedo dejar ese Y ahí. Ah, pero aquí nos dice que Y es igual a X cuadrado. Reemplazamos. Va a quedar desde el 1 hasta el 2. 2pi x cuadrado. Diferencial de X. Sacamos las constantes. 2pi desde el 1 hasta el 2 de X cubo diferencial de X. Regla de Barrow o la del polinomio. Entonces nos va a quedar 2pi desde el 1 hasta el 2. No, perdón, 2pi. Y ahora, como dijimos, regla de Barrow evaluado entre el 1 y el 2. Simplificamos. Pi medios, evaluamos. Y desarrollamos 16 menos 1, 15. Ya, ahí estaría, ¿sí? Eso quedaría el volumen entonces de la figura que se forma al rotar esta área en particular. Ya, acá lo mismo. Disculpa, Andy, ¿me podías explicar por qué era x por x cuadrado? Ah, Entendí de- ya, mira, porque nosotros tenemos que aplicar la integral con respecto al diferencial de x. Pero aquí tenemos un valor de y. Entonces no podemos dejar ese y como tal. Tenemos que transformarlo en términos de x. Y según el ejercicio, nos dicen que y es x cuadrado. Entonces, ya, muchas gracias. no, de nada. ¿Quedó claro? Sí, sí. Ya, súper, súper. Vámonos al siguiente ejercicio. Ahora este ejercicio es una especie de cascarón que tiene arandela, ¿sí? Dado que vamos, ahí fijémonos un poquito en lo que va a ocurrir. Miren, tenemos entonces ya esta función en azul es esto que está acá. Y esto que está acá es la ecuación de la recta, ¿sí? No hay por dónde perderse cuál gráfica es cuál gráfica, ¿ya? Entonces ahora tenemos que hacer que el eje de giro sea alrededor del eje Y. Por lo tanto, la línea que tenemos que elegir tiene que ser paralela al eje de giro. Entonces, del área es esta. Entonces ahora imaginemos el cascarón. Que va a ser aproximadamente esto. Y ese será el cascarón que se forma al girar esta línea. Entonces, nosotros dijimos que lo hacemos en un punto X cualquiera. La cosa es que el radio es X, por lo tanto, al estirar ese cascarón, al cortarlo, y lo estiramos, nos va a quedar que el perímetro del círculo, o de la base del cascarón, va a ser 2pi por r, va a ser 2pi por x, ya. El perímetro no cambia. Pero la altura yo no puedo decir que sí. Porque primero que nada, ¿cuál y va a ser? Ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, voy aquí a aplicarle un poquito de zoom al dibujo, para que lo podamos ver bien. Ya, si nos fijamos bien en este gráfico, tengo la siguiente... el siguiente problema. Que esta altura, porque esta es la altura, que lo voy a llamar h, del cascarón cilíndrico. Pero esta línea, ¿cómo la tengo? De la siguiente forma. Si yo tomo toda esta línea y le quito este pedacito de acá abajo, entonces me aparece h. ¿Y qué tuve que restar? Tuve que restar x
evaluado en la función de acá con x evaluado en la función de acá. No sé si lo pueden visualizar. Porque si yo tomo x y lo evalúo en esta función, obtengo esta línea. Si yo tomo x y lo evalúo en esta función, obtengo esta línea. Ah, entonces si yo tomo la función de acá y la resto con la función de acá, obtengo h. Eso es lo que estoy diciendo. Por lo tanto, la altura del cascarón va a ser la raíz de esto menos x. Esa va a ser la altura del cascarón cilíndrico. No sé si se lo pueden apreciar o si no se entiende o no se puede ver. Ya. No me respondieron nada, así que... A ver, ¿qué dice? Ya, Héctor dice que sí. Ya, él puede apreciarlo. Ya, genial. Me conformo con que una persona haya respondido, así que voy a continuar. Ya, por lo tanto lo que estamos diciendo es que la altura del cascarón que se va a formar en cualquier punto X va a ser la diferencia entre las funciones. Por lo tanto, esta altura va a ser 4 menos x cuadrado menos x. Si calculamos el área del cascarón, entonces el área del cascarón va a ser base por altura. 2pi x por altura. 4 menos x cuadrado. Una raíz menos x. Diferencial de x. Ah, no, diferencial de x no. Ahí nomás. Ahí tenemos el área del cascarón. Entonces ahora aplicamos la integral. Y la integral habría que saber de dónde hasta dónde vamos a sumar todos estos cascarones que se formen. Entonces, volviendo al gráfico. ¿Se iguala la ecuación o no? Claro, Para saber. vamos a tener que igualar las ecuaciones. Porque nosotros vamos a sumar, claro, el área parte del tercero. Entonces va a tener que sumar cascarón de acá, cascarón que se forma acá, cascarón que se forma acá, cascarón que se forma acá, y así sucesivamente. Hasta este punto. Entonces, para poder descubrir ese punto, lo que tendríamos que decir, entonces x tiene que ser igual a la raíz de 4 menos x cuadrado. ¿Sí? Dado que y va a ser igual a y. El mismo valor de y para ese punto, el mismo valor de x para ese punto. Entonces, Disculpa, Andy. dime. Entiendo por qué entiendo los límites de integración, pero eso tendría que multiplicarlo por 2 para tener el área total, ¿o no? No, porque es el volumen el que vamos a calcular. Solamente los límites y aplicar el área del cascarón a ese límite. O sea, perdón, a esa integral. Y, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia con el caso anterior que nosotros decíamos que como iba de, no sé, de menos 2 a 2, podríamos tomar de 0 a 2 y multiplicarlo por 2? Porque la función que tenías dentro era una función par y ibas desde un valor menos a hasta un valor más a, dado que los límites eran los mismos pero con signos distintos. No, ya, en ese caso yo podría decir que lo multiplico por 2 y tengo el área. Claro, mira, déjame ver. Claro, Mira, voy a colocar un ejemplo. A ver si es que nos da. Ya, ahora sí. Mira, un ejemplo para que se entienda. Si tú tienes la integral desde menos a hasta el valor a de una función que sea par, por ejemplo, x cuadrado, entonces tú efectivamente puedes decir que va a ser el doble desde 0 hasta a de la función par. Solo porque la función es par y solo porque va desde menos a hasta menos 1, 1, menos 2, 2 y así. Entonces eso, ahí es cuando ocupamos el tema del doble. Acá no, porque acá habría que ver, en una de esas, si fuera desde menos 2 hasta 2 y por casualidad tuviésemos
un eje de rotación fuera del área, que no esté en medio de del área a hacer rotar, entonces sí, podríamos quizás aplicarlo. Ya, mira, continuando con el tema, vamos a igualar las funciones como ya hemos dicho. Entonces si x es igual a la raíz, te va a quedar que x cuadrado es igual a 4 menos x cuadrado. 2x cuadrado es igual a 4. X cuadrado es igual a 2. Raíz, valor absoluto de x, es igual a raíz de 2. Propiedades de valor absoluto. Si lo que está dentro del valor absoluto es mayor o igual que 0, entonces el valor absoluto de x queda como x. Si lo que está dentro del valor absoluto es menor que 0, entonces lo que está dentro del valor absoluto queda como menos x. Dicho eso, va a quedar que x positivo es igual entonces a raíz de 2 y que menos x va a ser igual a raíz de 2 y por lo tanto va a quedar que x es igual a menos raíz de 2. Pero nosotros estamos trabajando en un x mayor que 0, por lo tanto nos quedamos con raíz de 2 positivo. Entonces, la integral que se nos va a formar va a ser la integral que va a ir desde 0 hasta raíz de 2 del área del cascarón cilíndrico. Entonces 2pi por x factor de, y aquí era i2 menos i1, pero si lo quieren tomar como valores de i, ¿sí? Ahí para que ajusten la fórmula a lo que es, en caso de que tengan que ajustar una resta por arandelas, porque son arandelas de cascarones cilíndricos prácticamente. Entonces, diferencial de x. Luego, todo lo que es constante, es decir, 2pi, sea fuera de la integral. Distribuimos el x. Entonces va a quedar x factor de raíz de 4 menos x cuadrado menos x cuadrado diferencial de x. Separamos en dos integrales por la propiedad de las integrales de la resta o de la suma. Entonces va a quedar 2pi factor de la integral de 0 hasta raíz de 2 de x raíz de 4 menos x cuadrado diferencial de x menos la integral de x cuadrado diferencial de x, que va desde 0 a raíz de 2. Para solucionar la primera integral, esta que está acá, yo propongo usar sustitución simple. ¿Por qué? Porque hay una función compuesta y aparece la derivada de la composición. No es la derivada perfecta, pero aparece el término x. Entonces, sustitución simple. Y acá, regla del polinomio. Ya, esa es más facilita. Ya, para la sustitución simple vamos a decir que u es igual a 4 menos x cuadrado. Derivamos implícitamente. Entonces va a quedar que de u va a ser la derivada de 4, 0, la derivada de menos x cuadrado menos 2x. Diferencial de x, despejamos el diferencial de x y va a quedar finalmente que el diferencial de x va a ser igual a menos diferencial de u dividido en 2x. Vamos a hacer también un ajuste de los límites de la integral. Ya, paso 1, hacer la sustitución simple. Paso 2, encontrar el diferencial. Paso 3, encontrar los nuevos límites de la integral. Entonces, si x vale 0, eso implica que u va a ser igual a 4, dado que aquí reemplazamos el x por 0 y queda que u es 4. Luego, si x es igual a raíz de 2, esto implica que u va a ser igual a 0. ¿Sí? Porque si reemplazamos raíz de 2 acá... me equivoqué. No va a ser 0. ¿Va a ser 2? Sí, va a ser 2, efectivamente. Ya, u va a ser 2, ¿sí? Ya que tenemos los tres pasos listos, hacemos la sustitución simple. Entonces va a quedar 2pi. Era 2pi, ¿cierto? Sí, 2pi. La integral, que partía en 0, ahora parte en 4.
termina en raíz de 2, ahora termina en 2. ¿De qué cosa? De x por raíz de u, por el diferencial de x, que se cambia al menos diferencial de u, partido en 2x. Aquí la x se van a simplificar. Y todo esto era menos. Y aquí. Aplicamos la regla del polinomio. Le sumamos 1 al exponente. Lo dividimos en ese mismo exponente. Y esto es evaluado entre 0 y raíz de 2. Luego, entonces aquí este menos lo vamos a dejar fuera de la integral. Va a quedar menos 1/2. Y nos va a quedar la integral de 4 a 2 de u elevado a 1/2. Lo voy a dejar, en vez de la raíz, lo voy a dejar así. Diferencial de u, para que podamos ver bien cómo integrar eso, ¿sí? Evaluamos acá al tiro, entonces va a quedar el 1/3 x al cubo evaluado en raíz de 2. Entonces al cubo, 0 al cubo. Resolvemos ahora la integral. Menos 1/2. Y acá le sumamos 1 al exponente. Entonces si le sumamos 1, es lo mismo que le sumemos 2/2. Para poder visualizarlo rápidamente. Va a quedar u elevado a 3/2. Dividido en 3/2, pero finalmente va a quedar multiplicado por 2/3. Y esto evaluarlo entre 4 y 2. Menos 1/3 por 2 raíz de 2. Este 2 se simplifica con este 2, va a quedar menos 1/3. Y ahora evaluamos el u en 2 primero. Entonces va a quedar 2 elevado a 3/2 menos 4 elevado a 3/2. Menos 1/3. Acá va a quedar 2 raíz de 2 más raíz de 4 es 2, al cubo es 8. Menos 2 raíz de 2/3. Aquí podemos juntar esto y esto. Entonces va a quedar 8 menos 4/3 raíz de 2. Y ahí ya nos quedaría el ejercicio lo más acotado posible, ¿sí? Creo que es más. Creo que es más. ¿Este? Ah, no, no. Está bien. Perdón. Sí. No, no te preocupes, no te preocupes. Ya, no sé si quedan dudas con cascarones. Mira, voy a ver si pillo otro ejercicio de cascarones. Creo que alcanzamos a hacer uno más. Ya, mira, hay un ejercicio aquí que pide transformar como la integral en un sólido. No sé si quieren hacer ejercicios de ese tipo o podemos seguir tratando de calcular volúmenes a través de cascarones, ¿sí? No sé lo que prefieren ustedes, la verdad. Ya. Ahora voy a mirar el chat.
¿Por qué el límite superior da raíz de 2? Ah, ya. No sé si puedo resolver esta pregunta. A ver, ¿dónde fue que encontramos esto? Ah, por lo siguiente. Porque nosotros teníamos que sumar todos esos cascarones que se formaban y partían en el 0. Entonces este punto partía en el x0 y teníamos que sumar hasta este punto, dado que hasta aquí estaba el área acotada. Entonces este punto, la pregunta es qué punto era. Para poder encontrar ese punto, lo que hicimos fue decir, ah, bueno, la función y igual a x pasa por ese punto y la función y igual a raíz de 4 menos x cuadrado también pasa por ese punto. Entonces igualamos las funciones. Y es igual a y. Por lo tanto, x es igual a raíz de 4 menos x cuadrado. Y al despejar el x cuadrado aquí, te va a dar que es raíz de 2. Sí, no sé si con eso respondo a tu pregunta. De hecho, acá está el desarrollo. La duda que tenía ahí. Ya. Súper, súper, súper. Ya, entonces... ya, vamos a hacer un último ejercicio ya. Para terminar la sesión. Vamos a hacer un ejercicio lo más rápido posible. Voy a hacer un ejercicio trébol o un ejercicio de picas. Para poder... hacer como los ejercicios que puedan servirles más para la PEP, ya. Mira, yo me imagino que este ejercicio, no sé, tengo la tincada de que podría entrar. No sé, puede ser que sí, puede ser que no, pero mi intuición dice que el profe quizás podría colocar un ejercicio más o menos como este. Entonces... ya, este sería el ejercicio. Un poquito de zoom. Ya, por ahí dice: sea S el sólido que se genera al girar alrededor del eje Y, la región que ilustra la figura, dibuje un cascarón cilíndrico representativo y determine su circunferencia y altura. Mediante cascarones, calcula el volumen de S. Ya, porque aquí, mira, aquí este ejercicio es, pero perfecto para entender por qué es mejor ocupar cascarones a veces y por qué no es bueno ocupar discos a veces. O viceversa, porque a veces es bueno ocupar discos y a veces cascarones no. El eje de giro es alrededor del eje Y. Este es el eje Y. Si fuera por discos, yo tendría que elegir una línea que fuera perpendicular al eje de giro. Pero esta línea va a ser este valor que está acá. O sea, perdón. No, va a ser este valor que está acá restado con este valor que está acá. Si yo hago esa diferencia, voy a poder encontrar el disco. El tema es que tendría que hacer una inversión, es decir, la inversa de esto es el arco tangente de Y y todo esto dentro de una raíz, y eso va a ser igual a X. Entonces como que el ejercicio se me complica un poco porque tengo que buscar un punto donde está esta función y a la vez el otro punto donde esa función también existe y restarlas. Entonces el disco que se va a ir formando es complicado. Pero cascarones soluciona la vida. ¿Por qué? Porque si usáramos cascarones tengo que tomar una línea que sea paralela al eje de giro. Entonces, si tomamos una línea paralela, esta por ejemplo, una línea cualquiera, fácil, porque tengo que se me va a formar un cascarón. A ver, no, déjame hacer un... ya, se me va a formar un cascarón cilíndrico. De hecho, aquí ya lo estamos dibujando para más o menos tomar una idea de lo que es. Porque pide dibujar el cascarón cilíndrico representativo. Entonces... ahí tendríamos nuestro cascarón cilíndrico. Ahora nosotros pensemos que este punto que elegimos siempre es un punto X cualquiera. Por lo tanto, el radio del cascarón cilíndrico es X. ¿Sí? Entonces el radio del cascarón cilíndrico es X. Y la altura, que es todo esto que está acá, es el valor de X evaluado en la función. Entonces esa altura es Y.
Luego, como habíamos dicho antes, nosotros tomamos este cascarón cilíndrico, lo cortamos en un punto y lo estiramos. Al estirarlo, se forma entonces un rectángulo. Ya, dicho rectángulo dijimos que tenía altura y, por lo tanto, esta es la altura del rectángulo. Ahora, la base del rectángulo, es decir, todo esto que está acá, es justamente el perímetro del cascarón cilíndrico. Ahora, ese perímetro, según lo que nosotros hemos aprendido, se calcula como 2pi por el radio, pero el radio de este cascarón dijimos que era x. Por lo tanto, el área del cascarón cilíndrico va a ser igual a 2pi por x por y. Entonces ahí nos quedaría la fórmula que le había explicado al principio, dado que acá no hay que restar con otra función para obtener un cascarón específico. Entonces, ahora, ¿de dónde hasta dónde vamos a tener que sumar todos los cascarones? Voy a borrar el cascarón. Ahora lo voy a trasladar a un lado, ¿no? ¿Sí? Ya, por acá lo voy a dejar. Ahora, ¿de dónde hasta dónde voy a tener que sumar todos los cascarones? Cascarón aquí, se forma otro acá, y hay muchos cascarones. Entonces, todos esos cascarones se van a ir formando desde el 0 hasta el raíz de pi. Por lo tanto, la integral va a quedar de el 0 hasta raíz de pi del área del cascarón cilíndrico. 2pi x por y, y se suman todos esos cascarones alrededor del eje x. Entonces ahora tengo que dejar todo en términos de x y en vez de escribir y, voy a escribir simplemente la función. Voy a dejar las constantes, que es 2pi, fuera. Entonces va a quedar simplemente x por el seno de x cuadrado diferencial de x. Dado que tengo una composición, es decir, tengo algo compuesto en seno y aparece la derivada de esa composición, puedo aplicar sustitución simple. Entonces u va a ser igual, mi primer paso, asignar la sustitución simple. U es igual a x cuadrado. Segundo paso, encontrar una expresión para el diferencial de x. Entonces derivo y va a quedar la derivada de u va a ser igual la derivada de x, 2x, diferencial de x. Despejamos el diferencial de x, va a quedar diferencial de u sobre 2x es igual al diferencial de x. Tercer paso, cambiar los límites de la integral. Entonces, si x vale 0, esto implica que el valor de u también va a ser 0. Dado que al reemplazar acá arriba la sustitución simple, va a quedar que u es 0. Luego, si x es igual a raíz de pi, esto implica que u va a quedar como pi. Perdón. Ya, ahora sí. Hago todos los cambios. Entonces va a quedar 2pi. La integral que partía en 0 vuelve a partir en 0. Que antes llegaba a raíz de pi, ahora llega solamente hasta pi. De x por seno de x cuadrado, pero dijimos que x cuadrado iba a ser nuestro u. El diferencial de x dijimos que iba a ser diferencial de u dividido en 2x. Simplifican las x. Entonces va a quedar 2pi integral desde 0 hasta pi de seno de u diferencial de u. Entonces ahora viene la pregunta. Regla de barro. ¿Qué tuve que derivar para que aparezca la función seno de u? Andy, el 2, no te falta el 2. Ah, el medios. Sí, de hecho voy a hacer esto ya. Este se va y este también se va. Entonces así este 2 no nos queda. Ahí sí, gracias por la observación, ¿sí? Entonces va a quedar pi. Ya, y la pregunta que habíamos dicho, regla de barro. ¿Qué tuve que derivar para que aparezca el seno de u? Entonces la respuesta es coseno. No,
menos coseno. Menos coseno de u. Porque la derivada del coseno es menos seno y te va a quedar menos menos seno, te queda el seno positivo. Y esto hay que evaluarlo entre 0 y pi. Entonces, evaluando, va a quedar menos pi factor de coseno de pi menos coseno de 0 y coseno de pi es menos 1, coseno de 0 es 1, entonces va a quedar menos menos 1, menos 2, y menos 2 por menos pi, 2pi. Y ahí nos quedaría que esto va a ser el volumen del sólido generado. Entonces eso. Esa sería la clase de hoy. Espero que le haya servido. No sé si queda alguna duda al respecto de este ejercicio. Andy, yo tengo una duda. Cuéntame, ¿cuál es tu duda? Respecto al cambio de variable, la sustitución simple, siempre me ha costado como entender cómo tengo que hacerlo. Ah, ya. Tienes que elegir una sustitución simple pero que sea conveniente. En este caso, ¿por qué elegimos que u fuera x cuadrado? Porque si nosotros tomamos esto, mira, yo había explicado en un par de clases cuándo era conveniente hacer la sustitución simple. Y existen dos formas. La primera forma, que era si tú tenías la integral de una función llamada f de x y te aparece el producto pero de la derivada de la función. Entonces, cuando tengas eso, la sustitución simple siempre iba a ser igual a u igual f de x. Y el segundo caso, que es el que ocupamos ahora, es que si tú tienes una función compuesta con otra función y te aparece la derivada de la composición o parte de la derivada, que pueden diferenciarse en una constante nomás, pero no en la variable, entonces la sustitución simple iba a ser también f de x, es decir, la composición. ¿Y por qué? Mira, fíjate lo siguiente, para este ejemplo, cuando teníamos x por seno de x cuadrado. Si nosotros imaginamos que tenemos una función llamada r de x, que va a ser seno de x. Si definimos otra función que se va a llamar f de x igual a x cuadrado y calculamos la derivada de esta función, luego componemos, mira, fíjate que es lo siguiente, si r está compuesta con f, es decir, donde yo tenga x, coloco x, es decir, si ahora coloco f, voy a colocar x cuadrado. Entonces, te va a quedar el seno de x cuadrado. Y fíjate la integral que nosotros tenemos anotada acá. La voy a anotar de la siguiente forma. La integral de x, pero x es parte de la composición. ¿En qué se diferencian? En un 2. Podría decir que es 2 por la derivada de f. O sea, no. Al revés. Sería un medio. Ahora sí. Un medio por f'. Porque si nosotros multiplicamos la f' por un medio, te queda el x. Luego por r compuesto con f. Porque si tú te fijas en lo siguiente, seno de x cuadrado es justamente r compuesto con f.
es decir, lo que dijimos acá. A ver, esperamos un poquito que... Ahí sí. R compuesto con F. Y si te fijas en X, este X que está acá, es justamente la derivada de la composición, pero multiplicada por un medio. Entonces, si tú visualmente puedes detectar eso, puedes decir, oye, tengo una composición y aparece la derivada de la composición, puedes hacer una sustitución simple diciendo que U es igual a F de X. Y eso en cualquier caso, te juro, puedes hacerlo así. Si visualmente lo detectas, puedes saber inmediatamente que hay una composición simple y por lo tanto, al componer, hay que hacer estos tres pasos. La sustitución simple, el diferencial de X hay que cambiarlo y el cambio de los límites de la integral. Son los tres pasos. No sé si con eso respondo tu duda con respecto a lo que me preguntaste. Sí, queda más claro. Entonces, si no está directamente como la función en sí, o sea, la derivada, podría como igual como editarse en este caso por el un medio para que se forme el X. Claro, te puede aparecer la derivada, pero puede ser que se diferencie, como te dije, en una constante. Ya, sí. Muchas gracias. No, de nada, de nada. Así que eso, po. Espero les haya servido la clase de hoy día. Andy a mí me dio pi. Estoy mal. Oh, puede ser que yo también me haya equivocado. Si déjame echarle un ojito bien rápido. A ver. No te puede dar el valor de pi. Te tiene que dar... Ah, yo sé por qué te dio pi. Quizás coseno de cero lo hiciste como si fuera cero. ¿Sí? Recuerda que coseno de cero es 1. Puede ser eso, quizá el error Héctor. Claro, coseno de pi es menos 1, pero coseno de cero es 1. Entonces te queda menos 1, menos 2. Yo creo que ahí está el error, según mi opinión, pero no sé si será eso. No sé si hiciste eso. Quizás pusiste que coseno de cero es menos coseno de pi. Ah, sí, vos, pero tú tienes coseno de pi, que es menos 1. Tienes el menos de acá. Y coseno de 0 es 1. Entonces tienes menos 1 menos 1. La única forma que el coseno te dé 0 es que sea coseno de pi medios o de menos pi medios. Yo creo que se refiere porque la parte en que había que evaluar era menos coseno. Ah, pero el menos lo dejé al frente del pi. Aquí está el menos pi. Ah, Sí, este menos que está acá lo dejé al frente del pi. Y evalué simplemente en coseno de u. No sé si pudiste revisar esa parte. Yo creo que tu error está acá. En que pusiste que coseno de 0 quizás es 0. Porque No. Si yo puse menos coseno de pi, que eso es menos 1, eso es. Espera. te queda... Entonces te queda menos 1 menos 1. Te queda 2 igual. Porque te queda menos 1, 1. Sí, tienes razón. ¿Sí? No sé, incluso lo tengo así, pero no sé por qué puse pi nomás. Ah, ya. Bueno. Tengo como que 1 más 1, y no sé por qué puse solamente pi de respuesta. Ah, ya, quizá ahí, bueno, ahí estuvo tu confusión. Pero eso, po. Bueno, cualquier duda tienen que preguntarme porque yo de aquí no los veo hasta el martes. ¿A qué hora tienen la prueba el martes? A las... A la 1:50. No, la prueba del máster la tenemos, si no me equivoco, a las 11:40. Ah, ya, 11:40 entonces. Ya hasta ahí entonces no estaríamos viendo porque a esa hora les voy a ir a acompañar ahí en la prueba. Lamentablemente en la prueba no les voy a poder contestar. Denme un segundito. Que voy a